Presentamos Entrevista. Saludamos al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto estar aquí en Telerama a nivel nacional. Muchas gracias por aceptar la invitación. Esta tarde sesiona la Asamblea y por un tema específico es el debate, en segundo y definitivo debate de las reformas tributarias, y usted es parte de esa comisión que analizó este proyecto o elaboraron el primer informe. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué es lo que tiene de positivo y qué es lo que no tiene de positivo este proyecto? No cabe duda, Javier, y opinión pública que me escucha y me ve a través de Telerama, que hemos hecho un enorme esfuerzo. Los comisionados, somos 13 de la Comisión del Régimen Económico, en estas 7 semanas. ¿Y por qué digo 7 semanas, mi estimado Javier? Porque hicimos también un arduo trabajo en el proyecto aquel que equivocadamente fue archivado, el primero, aquel entregado a la legislatura el 18 de octubre, porque en mi opinión no tenía que ser archivado, tenía que ser debatido en su totalidad y por supuesto no permitir que pase por el Ministerio de la Ley tampoco, pero para ello había que, yo planteé, el que se vote por tramos, que se vote por temas, a fin de que las cosas buenas, como usted lo acaba de decir textualmente, Javier, sean aprobadas y las que no lo eran sean sacadas del texto. Sin embargo, no se me hizo caso y volvió un proyecto nuevo con algunos temas ya consensuados en el proyecto anterior, que era muy largo. Este es bastante más corto, 40 y pico de artículos, y por supuesto hemos tenido que volver a debatir y volver a consensuar, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, la remisión de los intereses, recargos, multas, gastos administrativos de los becarios, que son casi 10.000 jóvenes que merecen el apoyo de todos, por supuesto que sí, así como también algo que se lo está olvidando, que es la eliminación de esa absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que tanto daño causó sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que créame lo que digo, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y sé lo que estoy diciendo, muchas empresas incluso tuvieron que endeudarse para pagar un impuesto a una renta que no la tuvieron. Incluso voy más allá, algunos tuvieron que recurrir al chulco porque ya no eran sujetos de crédito. Eliminar aquello es una muy buena acción de esta ley. Y por supuesto hay temas inherentes a al IVA cero a los tractores de hasta 300 caballos de fuerza, insumos agropecuarios, eliminación del ICE a los vehículos eléctricos, sobre todo los de transportación masiva, para estar de acuerdo con la vida y sobre todo la opinión mundial de que debemos cuidar el medio ambiente, sin duda alguna. Hay temas positivos, hay temas de nosotros, tuvimos que quitar aquello del devengamiento en el tema de la telefonía celular, estamos discutiendo el tema del CIMAR, es decir, la marcación una por una de las cervezas artesanales, aun cuando ya hemos bajado, en el proyecto me refiero, el ICE a las cervezas artesanales, ayudando a miles de jóvenes que en garajes y puestos pequeños trabajan manualmente, es decir, son cerveceros absolutamente artesanales. Claro. ¿Y cuál va a ser, cree usted, esta tarde en el Pleno, la óptica que puedan tener el resto de asambleístas? En mi opinión, el proyecto con estos reparos va a ser aprobado. Esa es mi opinión, muy personal. Con impuestos y todo. Lo que pasa es que en algunos se les llama impuestos y no lo son, me explico. Hay una contribución especial por 3 años a aquellas empresas que facturan por sobre 10 millones de dólares. Y facturar 10 millones de dólares es una facturación importante, no cabe la menor duda. Tendría que dar a aquella empresa una contribución del 0,2%, es decir, aquellos que facturan 10 millones de dólares tendrían que contribuir, no es un impuesto porque no es permanente, además, de 20.000 dólares, que el calicanto no falsea, pues con 20.000 dólares a una empresa que factura 10 millones. Cierto es que hay la opinión de algunos que dicen que es facturación y no renta. Es verdad, porque si la aplicásemos a la renta ya sería un impuesto, ahí sí a la renta, un aumento de ese impuesto a la renta, y nosotros no estamos de acuerdo con impuestos, pero sí con una contribución. Mire, cuando hubo la guerra con el Perú, se dio una contribución. Cuando hubo el terremoto de hace 3 años en Manaví Esmeraldas, se dio una contribución. Ya, pero esa contribución para aquellas empresas que ganen más de 10 millones de dólares por una sola vez. Sí, claro, una sola vez, en 3 años me refiero. En 3 años. Dividido en 3 años. Ya, o sea, sería, a ver, pues, si gana 10 millones de dólares cada año, entonces será el aporte de
$20.000 cada año. Sí, claro, $20.000 Así cada está año. concebido. Sí, claro. ¿Qué es una otra contribución, no es un Ok. impuesto porque no es permanente. De acuerdo, esa contribución. ¿Qué otra impuesto o contribución existe en la normativa? Se está discutiendo, está en el texto del informe que votamos 10 de los 12 comisionados, ¿no? Ya. 10 de los 12 comisionados. Y para la anterior votamos por unanimidad en la comisión. Y obviamente hay 124 legisladores, mi estimado Javier, que no son parte de la Comisión de Régimen Económico y hoy tendrán, obviamente, en acto absolutamente democrático, la opción de pronunciarse sobre aquellos temas. Uno de los cuales usted lo menciona, aquellos ecuatorianos que ganan por sobre $100.000 al año. Vale decir, lo que ahí intenta el proyecto es que la base imponible, en vez de ser, por ejemplo, 106.000, sea 120, sin la deducción de los $14.000 de base imponible. No es que pagarán $14.000 más, sino que la base imponible será $14.000 más alta, salvo los gastos de salud en caso de enfermedades catastróficas. En definitiva, ¿considera usted que la propuesta de este proyecto de ley de reformas tributarias va a reactivar la economía del país si usted fue empresario? No la va a reactivar, diría yo contestando puntualmente a su inquietud periodística, pero sí va a ayudar a que el gobierno cuente, el Estado ecuatoriano, quien administra el Estado, cuente con unos 600 y pico de millones de dólares, más aquellos que, y usted en la presentación inicial lo decía, inherente a la proforma presupuestaria, más unos 650 millones de dólares, porque hay que focalizar, así está en la proforma presupuestaria, los subsidios, porque no hay derecho que Javier Segarra y Patricio Donoso seamos subsidiados cuando tanqueamos nuestros autos, pero sí es justo que se focalice ese subsidio de la gasolina a aquellos gente que no tiene capacidad económica, un alto porcentaje, sobre todo en la ruralidad, en el campo, mi estimado Javier. Y tampoco hay derecho que los contrabandistas sean beneficiarios de ese subsidio, que duda. Planetariamente tiene que ser un subsidio, me refiero, tiene que ser no permanente y tampoco puede ser beneficiado a todos, sino que tiene que ser focalizado. Mire, doy un solo ejemplo. Un camión, un tanquero, con 10.000 galones de gasolina, cruza fácilmente la frontera Ecuador-Colombia y ese día, ese contrabandista se gana $14.000, ya basta, no hay derecho, ni contrabandistas, ni narcotraficantes, ni aquellos que sí podemos pagar un precio más o menos real y justo de la gasolina. ¿Se va a establecer condiciones que permitan el desarrollo y crecimiento de emprendimiento y pequeños productores, sí o no? Sí, porque se está estableciendo 100.000 pequeñas empresas que ya no tendrán necesidad de algunos temas de orden de gestión. Y además está aprobándose en el proyecto la eliminación de 12 declaraciones al IVA al año, una mensual, sino que quedarían 2 al año, una semestral. ¿Se va a facilitar trámites con este proyecto? Sí, claro, se baja tramitología y eso es bueno, esa es una parte interesante. Pero ojo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Es verdad, o sea, yo también le puedo decir me voy a la luna. Sí, claro. Pero no se olvide que de acuerdo a la Constitución el manejo de la economía de un país, del Ecuador en este caso, es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Por tanto, tiene usted razón, una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo. El gobierno tendrá mejores armas para hacerlo. Asegurar corresponsabilidad, señor Donoso. Sí, señor, esa es la línea maestra de la política ecuatoriana en todos los temas, no solamente en este, en la lucha contra la corrupción, en la seguridad de la gente, en fin, corresponsabilidad, porque el país lo hacemos todos. Y por eso es que la Asamblea tiene que coadyuvar en las cosas positivas, obviamente rechazar aquellas que no lo son, porque nosotros también somos corresponsables de las políticas públicas de todo el país, por decirlo de alguna manera. Y cuando habla el proyecto de ley de la progresividad, el que más tiene más paga, a mí esa frase está como trillada. Es obvio que el que más tiene más paga, o sea, que no me vengan a mí a decir que porque gano 100.000 tengo que pagar más. Es obvio que tengo que pagar más, o sea, ¿dónde está la novedad, por así decirlo? Claro, la progresividad, fíjese que la progresividad es tan lógica, que no hay que decirla, que aquellos que ganan menos de, me parece que son 10, 12.000 al año, más o menos, inclusive no tienen que pagar impuestos. Claro, están fuera, la base imponible no está establecida para aquellos porque no tienen un ingreso mayor, por lo tanto es obvio, pero no hay que repetirlo como cantaleta de campaña. Lo ponen como una gran cosa, progresividad.
progresividad, el que más tiene más paga. Suena bonito. Es obvio. Pero también es cierto que aquel que no ha tenido renta no tiene por qué pagar impuesto a la renta. Por supuesto. Y por eso es que es absurda esa figura que la inventó el correísmo del anticipo del impuesto a la renta. Así como el correísmo tuvo la virtud, entre comillas, la habilidad de devaluar el dólar a 95 centavos en el Ecuador con el absurdo impuesto a la salida de divisas, que encarece todo en un 5%, o por lo menos casi todo. Se habla de un plan de pago excepcional de retenciones realizadas por IVA e ICE. Sí. Lo que se estableció ahí en la comisión, para que hoy se lo debate en el plenario, es que existirán topes de lo adeudado, o sea, de lo anterior, de lo que el gobierno tiene que entregar por regreso del IVA, por así decirlo, por devolución del IVA a los GATS y a las universidades, pero lo anterior. No es que se establece como política de Estado que se pueda pagar con bonos aquellos valores, sino que la deuda, que es grande, por supuesto, porque hay una crisis fiscal también grande, puede hacérselo con bonos hasta un determinado tope porcentual. ¿Y es bueno también el beneficio para los agricultores tal como se plantea en el proyecto, o simplemente es teórico? No. Mire usted, hay muchos aperos agrícolas y además ayuda directa con IVA cero a la actividad agrícola, sobre todo en las provincias aquellas que fueron dañadas por la absurda, lo que pasó en octubre. Sí, en octubre. No voy a Flores, follaje, tractores de hasta 300 caballos de fuerza también tendrán 0%. 300 caballos de fuerza, es decir, tractores que puedan ser utilizados por los pequeños y medianos agricultores, vamos, esa es la verdad. Y sobre todo, la exportación, mire, flores y el follaje de las flores, que es lo que sirve para que esa exportación que genera, mi estimado Javier, miles de plazas de trabajo, sobre todo de mujeres en el Ecuador. Ahora, esto va de la mano de la proforma presupuestaria que tiene hasta hoy el Ejecutivo responder a esas observaciones. Debería ir de mano, porque usted sabe que presupuesto significa supuesto previo, es decir, lo que se supone va a pasar. Y se supone que va a haber 35.500 millones de dólares. Más menos. Se supone que va a haber 14.400 millones de dólares en ingresos tributarios. Esos supuestos tienen que ser manejados con mucha habilidad. Por ejemplo, el establecimiento del precio del barril del petróleo, que me parece conservador, $51 y pico, cuando está un poco más. Pero tiene que ir atadas las dos cosas. Ya hacía yo referencia al tema de la focalización de subsidios que está en la proforma presupuestaria. El tema de la monetización también es parte consustancial, y le hemos pedido en aquellas dos observaciones que usted hizo referencia, Javier, hace pocos minutos, le hemos pedido al gobierno, y el plazo es hasta hoy, para que clarifique aquella monetización. Y la monetización es un poco complicado, digo yo. Sí, claro. Porque no es cuestión de decirlo, señor. Claro. Además, hay dos cosas aquí, Javier. No son ingresos permanentes. No son. Porque usted puede vender el Banco del Pacífico una sola vez. O sopladora o algún otro activo. Lo vendes y esa plata la usas y se acabó el asunto y no vuelta a quedarle. A menos de que sean concesiones, ahí sí pueden haber ingresos más o menos permanentes. ¿Y usted es partidario de esa monetización? De concesión, sí. Yo siempre he sido partidario de las concesiones, porque hay que decirlo con verdad y sin asustarse. El sector privado maneja mejor los negocios, y obviamente el Estado tiene que preocuparse de salud, educación y seguridad de la gente. Pero esos temas, ¿qué hace el Estado manejando un banco? ¿Qué hace el Estado manejando una azucarera? ¿Qué hace el Estado manejando cosas que son propias de un sector privado que sabe hacerlo mejor? Por tanto, yo sí estoy de acuerdo con las concesiones. Señor Donoso, quiero agradecerlo por haber estado con nosotros esta mañana. Yo soy el agradecido, Javier. Muy buenos días. Buen día, gracias al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos, ya estará Fernando dialogando con Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Ya volvemos.